Padre amado que estás en el cielo, gracias, Padre, te damos porque en tu bondad, Señor, permites que nos juntemos en este sitio. Padre, quiero rogarte por nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, nuestros oídos, que puedan recibir tu palabra como lo que es, Señor, como palabra eterna, Señor, como la única que puede salvar nuestras almas, la que nos puede rescatar de nuestros pecados, Señor, aún en nuestra santificación, Señor, que nos puede ayudar a luchar contra ese remanente que queda, Señor, ese viejo hombre que muchas veces toma fuerza, Señor, y nos quiere esclavizar nuevamente. Pero, Señor, que podamos aún recibirla, Señor, con mansedumbre, con humildad, Señor, desechando cualquier cosa que pueda entrar en nuestra mente en este momento, Padre. Te pido por mis hermanos que a pesar del calor que pueda hacer, que la sed que puedan tener, Señor, que puedan ser conscientes, Padre, de lo que se va a hablar, que puedan prestar atención, Señor, que en este tiempo su mayor deseo sea poder escuchar tu voz, Señor, y poder practicar tu palabra, Padre. Señor, quiero rogarte por mi vida, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, que tu Espíritu pueda darme palabras, Señor, exactas, para poder predicar, Señor, el mensaje que quieres que predique, Padre. Te rogamos, Señor, por nuestra iglesia, por cada una de las personas que asisten aquí, Señor, que tú vayas obrando en sus corazones, en santificación, día tras día, Padre, y por aquellos que aún no te conocen, que no endurezcan su corazón, Padre, ante el Evangelio. Señor, que puedas concederle arrepentimiento y fe para que puedan responder a tu mensaje de salvación de la manera correcta, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, la semana pasada ahí dejamos... sí, creo que está un poquito fuerte. No sé si se puede bajar el parlante. Si me lo acerco mucho, acoplo. Un poquitito nomás, para que no distraiga. La semana pasada empezamos con el Salmo 11 ahí a explicarlo. Cómo este hombre, David, está exponiendo toda su confianza que tiene en el Señor, refugiándose en Él. Y veíamos, ¿no?, ahí el tema central del Salmo es que el salmista nos va a empujar a refugiarnos única y apresuradamente en Dios en medio de la adversidad, y que esto no se iba a dar como algo místico, algo que surge de la nada, ¿no?, sino que esto surge en consecuencia de conocer y confiar en el carácter del Señor. Y el título que le poníamos a este pasaje era Las marcas de una confianza evidente. Y ahí en los primeros versículos ya veíamos el primer punto de esa confianza evidente, ¿no? Y el primer punto era rechazar todo tipo de solución fuera de Dios. Cuando el salmista está siendo tentado en medio de la prueba a rechazar esa confianza en Dios y a buscar métodos humanos, él lo primero que afirma en los primeros renglones es: en Jehová he confiado. O sea, me refugié ya en el Señor, no necesito más otra cosa. Él es el único que puede socorrerme en cualquier momento, es el único que puede incluso entenderme en estos momentos de dificultad. Y no voy a buscar otros métodos humanos, por más aconsejables que sean humanamente, por más que parezcan que están bien. Todos esos consejos, esos métodos que podamos encontrar en el mundo no le llegan ni a los tobillos, ¿no?, al refugio eterno que es el Señor, ¿no? Y veíamos cómo el salmista va a refutar, ¿no?, a este mensajero en cuanto a ese consejo que le está dando, sea un consejo impío de sus enemigos o sea incluso de sus propios amigos, consejeros que él está teniendo, tal vez con una buena intención,
incluso viendo el problema de David, pero ellos no estaban viendo dónde estaba su confianza eterna. Ellos estaban viendo el problema, pero no estaban viendo al Señor y su carácter, ¿no? Y en este punto, al final de todo, preguntábamos, ¿no?, si podemos identificar si de manera sutil estuvimos buscando métodos humanos o en nuestras propias fuerzas atravesar, sobrellevar el momento de adversidad. Si confiamos en lo que el mundo ofrece o realmente nos estamos refugiando y confiando en nuestro Señor, ¿no? Preguntábamos también, ¿no?, de qué está armado este fundamento en el cual se sustentaba David, y si ya le estamos hablando a nuestro corazón las verdades eternas, aún en medio de la adversidad, ¿no? Y hoy vamos a pasar al segundo punto, a los últimos versículos. Y ante la llegada, ¿no?, de este mensajero desesperado que viene sobre David, que lo tienta a buscar estas soluciones fuera de Dios, y ante la adversidad misma, David ya tomó la resolución de refugiarse solamente en Dios y de una manera apresurada, no rápido, no esperó él se refugió inmediatamente en el Señor. Y él lo muestra a través del rechazo a los métodos humanos, pero también lo hace porque conoce bien en quién confía. Y la segunda marca de esta confianza evidente es tener un conocimiento certero del carácter de Dios. Y a eso lo encontramos en el versículo 4 al 6. Pero vamos a darle una leída a todo el capítulo para tenerlo un poco más fresco. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Vimos, ¿no?, en la primera frase del Salmo, la afirmación de confianza de David, en el versículo 2 y 3 y parte del 1. Vimos esta marca evidente, que era rechazar cualquier tipo de solución mundana ante la adversidad. Y en este punto del versículo 4 al 6, vamos a ver que una de esas marcas de esa confianza evidente es tener un conocimiento certero del carácter de Dios. Y obviamente no se puede confiar en alguien que no conoces, y si queremos estirar un poquito más la idea, no se puede confiar en alguien que conoces bien y que sabés que no es digno de tu confianza. Pero acá en estos versículos David justamente va a mostrarnos no solo que él conoce al Señor, sino que a su vez que él sabe que el Señor es el único y absoluto dueño y digno de esa confianza, ¿no? Ahí en el versículo 4 dice, y nos va a empezar a dar esas razones: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Esta primer parte del versículo lo que nos va a resaltar es lo trascendente que es el Señor. Es la trascendencia de Dios por sobre todo. A pesar de ser el creador de las cosas, Él excede a todas estas cosas, está por encima de la esfera conocida por el hombre. A Él no le preocupa, no lo cambian, no lo mueven, no lo perturban las circunstancias que rodean al hombre. Él está en su trono, inamovible, inaccesible. El Señor está por sobre todo. Ahí Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En Primera de Reyes 8, 39, cuando Salomón está ahí con el tema del templo, ¿no?, consagrando el templo, él mismo entiende que los cielos no lo pueden contener al Señor, cuanto menos esta casa que he hecho, ¿no? Y en el versículo 19 dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Y en Habacuc 2:20 dice, cuando se le están dando los ayes a todos los enemigos del Señor, dice,
mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Claro, si nos ponemos a pensar, David acá está diciendo, Jehová está en su santo templo. Y nos podríamos remontar inmediatamente al templo que hizo Salomón. Pero en realidad, si te pones a pensar, David no conoció el templo de Salomón, así que no se puede estar refiriendo a ese templo. Pero cuando se usan esas expresiones en su santo templo, que el Señor tiene el cielo en su trono, da la idea de que el Señor excede a todo eso, de que el Señor sobrepasa los cielos, como veíamos en el Salmo 8. Él trasciende por todo eso. Él puso su trono en el cielo, como lo leíamos en estos versículos, en el Salmo, en Primera de Reyes. Eso no quiere decir que solamente está en el cielo, Él es omnipresente, está en todos lados. Pero Él gobierna desde el cielo y la Biblia dice muy claro. Así que el salmista está diciendo, pueden venir reyes, levantarse, caer, pueden venir presidentes, pueden venir gobernantes, la autoridad que se nos ocurra, pero nadie va a estar firme en su trono como el Rey eterno. Todo puede variar, todo puede cambiar, todo puede torcerse, pero Dios sigue siendo el Dios, el trascendente. Pero claro, como veíamos, ¿no? y escuchábamos en las canciones, ¿no? Es santo, 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 el Señor está solo ahí en su trono, es el único, no hay nadie a su lado en comparación al Señor. Pero aun cuando todo esto es verdad, que Dios excede todo lo creado, que trasciende por sobre toda la esfera tangible que el hombre pueda conocer y no conocer también, incluso en la esfera intangible, en lo espiritual, el Señor es el mayor, no hay nadie como el Señor. Todo esto no significa que el Señor desconozca o haga oídos sordos a lo que está pasando en la tierra. Él conoce muy bien todo lo que ocurre aquí e incluso conoce los pensamientos, el corazón de cada uno de los hombres. Y así lo vemos en la segunda parte de este versículo 4. Dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él no solo está firme en su trono como alguien indiferente a lo que ocurre acá, sino que Él mira, Él observa detenidamente. Y esa palabrita ahí que vemos, que dice sus ojos ven, no es una mirada casual, es como que, bueno, cruzaste por la calle, viste un cartel y pasó. No, sino que Él decide quedarse quieto ahí y mirar fijo a un punto. Eso está dando la idea de esa palabra, ¿no? Él observa bien lo que pasa, y no solo eso, sino que también está constantemente valorando, haciendo juicios sobre todos los hombres, y esa es la idea que da también la palabra examinar. Él está escudriñando constantemente la mente, el corazón y al hombre mismo. A Él no se le escapa nada, Él conoce bien a los suyos y a los que no son suyos también los conoce bien. Ahí en Primera de Reyes, como veíamos, ¿no? En el capítulo 8, 39, decía, ¿no? Tú irás en los cielos, o irás en los cielos, en el lugar de tu morada. Pero sigue ahí el versículo y dice, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. En Job 28, 24, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. El Salmo 33, 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. El 66, 7 dice, Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Entonces, en primer lugar, el salmista conoce al Señor y entiende que Él es trascendente, que Él está por encima de todo, está inamovible, es incomparable. Y eso le trae confianza. Pero no solo eso, sino que también Él es omnisciente. Él sabe todo, Él sabe los pensamientos de las personas, Él sabe sus intenciones. Pero no se queda ahí, va a seguir instruyéndonos a través de estos versículos en cuanto al carácter y al obrar del Señor. Y lo que va a decir a continuación va a ser tremendo. Ahí en el versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Acá vamos a encontrar unas verdades tremendas, hermanos, en cuanto al carácter de Dios. Cómo es su trato, cómo es su obrar para con las personas. Y acá hay una distinción entre el justo y el malo en cuanto a ese trato.
porque ahí dice Jehová prueba al justo. Ahí la palabrita prueba tiene la misma raíz de la palabra examinar, que está en el versículo anterior, pero con unas leves diferencias que incluso le van a dar un significado teológico a lo que se está diciendo en este versículo. En el versículo anterior era más la idea de escudriñar, de investigar, de distinguir, pero acá justamente la idea es, bueno, lo que dice la traducción, es poner a prueba a alguien. Es como da la idea de la raíz de esa palabra como probar metales, ¿no? Ahora, lo que está diciendo acá David es lo que muestra la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es algo que no se puede negar, que el creyente va a ser probado, el justo va a ser probado. Nadie va a escapar de esto. Y hay muchos pasajes, ¿no?, que podríamos mencionar en cuanto a estos mismos, en cuanto a estos ejemplos, ¿no? Pero voy a mencionar dos, ¿no? El que ya mencionamos de Santiago la semana pasada, cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El versículo dice, tened por sumo gozo, pero no dice, si de repente, si tal vez sos de esos que atraviesa pruebas, o si el Señor en tu vida decidió obrar de esa manera. No, dice, ¿cuándo? ¿Cuándo os halléis? O sea, la prueba va a venir, va a estar en nuestra vida. No sabemos el cuándo, tal vez, pero va a venir. Por eso nos da ahí Santiago como la duda, decir, bueno, si es que por esas casualidades pasaron alguna prueba, bueno, manténganse con gozo. No, va a venir la prueba. Y cuando atraviesen la prueba, mantengan el gozo. Entonces ahí vemos, ¿no?, que el creyente va a ser probado. Esa es la manera en la que el Señor obra. Pero también en Jeremías 20:12 va a decir, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Pero mirá cómo nos expone esto, cómo nos expone Jeremías, ¿no?, el tema de las pruebas, ¿no? Dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. De hecho, este pasaje no te está diciendo una marca distintiva del creyente que, bueno, va a pasar pruebas, sino va más allá de eso. Mirá cómo lo define a Dios, con tantas características, atributos que el Señor tiene y podía haber dicho en ese momento, ¿no? Oh Jehová de los ejércitos, tú que amas al justo, no sé, tú que te vengas por el justo. No, es inclusive algo en la persona de Dios mismo. El Señor mismo los están caracterizando como alguien que prueba al justo, que prueba al justo. Entonces ahí también puedes ver la soberanía del Señor. David está descansando en lo trascendente que es el Señor, está descansando en lo omnisciente que es el Señor, pero también está descansando en lo soberano que es el Señor. Ahora, confiar en Dios, como estamos viendo acá, ¿no?, no nos va a garantizar una vida fácil, hermanos. Más bien, el Señor promete estas pruebas, estos momentos difíciles en nuestra vida, que si fuera por nosotros, de ninguna manera, ni tan solo un poquito de angustia nos gustaría atravesar en toda nuestra vida. Pero debemos entender esto, hermano. También hablando, ¿no?, de la idea de lo original del texto, de probar metales, para saber si es algo valioso o no lo que se tiene entre manos. Si se ponen a pensar, estos metales son sometidos tal vez a la fundición en ese momento. Al pasar el tiempo se fueron dando otros métodos, tal vez a base de golpes se probaba, a base de raspones, de cortaduras. Incluso tal vez se lo expone a reacciones químicas, a elementos químicos, para ver si este metal es el verdadero, el que se está buscando o no. Ahora, si te pones a pensar en lo que te estoy diciendo, ¿no?, o sea, fundir, quemar, cortar, pegar, raspar, meter en un líquido químico, o sea, son todas cosas horrendas si les pasa a uno, en realidad, que nuestra carne no quisiera experimentar, pero ni siquiera un poquito. Pero ahora, ponete a pensar, ¿cuál era el propósito de probar estos metales? ¿Estropearlos con cada golpe que se da y dejarlo así nomás? O sea, cortarlos y rasparlos para que se les quede una cicatriz, una marca de por vida.
ponerlos al fuego y olvidarse que están en el fuego y que se consuman del todo esos metales, dejarlos en esos líquidos químicos para que se corrompan del todo. No, eso es el medio. ¿Pero para qué es? Para ver si realmente hay algo precioso ahí, para ver si hay algo valioso, para afinarlo, para que resplandezca aún más ese metal, para que refleje más su esplendor. Ahora, eso no escapa a nuestras vidas tampoco. El Señor no nos va a dejar en ese horno que nos consuma. No nos va a golpear para estropear nuestra vida, para angustiarnos únicamente. El Señor quiere así, a través de esas pruebas, que salga todo nuestro esplendor. Y ojo, no lo estoy diciendo en el sentido humanista de decir, bueno, vos tenés mucho que ofrecerle, tenés un potencial para el Señor prueba con sus más grandes pruebas a sus guerreros más fuertes. No, no te lo estoy diciendo eso. Porque en realidad el reflejo que vos puedas dar, lo bueno que puedas mostrar, es la gloria de Dios, es reflejar la gloria de Dios. De hecho, la prueba es para glorificar al Señor. Ese es el reflejo que debemos dar. Nosotros no tenemos reflejo en sí, no tenemos un peso de gloria en sí. Lo único que debemos hacer es reflejar la gloria del Señor. Y el Señor decidió hacer esto en nuestras vidas a través de las pruebas. Job mismo dice, me probará y saldré como oro. Está bien, él estaba pasando un momento de mucha angustia y en muchas cosas que dijo eran medias erráticas. No por lo que decía, no eran herejías. Las cosas que decía en realidad eran todas verdad, pero la forma que los decía, cómo los decía, para qué, por qué las decía, eso sí, muchas veces lo dijo de una manera errática. Pero mirá lo que le pasó a Job, aún así en su angustia y pensando en esto, que es verdad, ¿no? De que él salió probado y salió como oro. Al final del libro de Job, vos ves que él fue restituido. Sí lo podés ver en sus cosas materiales, que el Señor le dio casi en todo el doble de lo que tenía, pero aún en lo espiritual, vos cuando ves ahí al Señor hablándole a él y a sus amigos no se les permite orar por Job, sino al contrario, a Job orar por sus amigos, porque al final de todo Job se encontró justificado delante del Señor. De hecho, el Señor mismo dice que Job habló verdad de mí, dice. Y así como Job fue probado y salió como oro, eso mismo el Señor quiere hacer en nuestras vidas a través de la prueba. Y reflejar la gloria de Dios no es más que dejar que el Señor perfeccione la obra que un día Él comenzó en nuestras vidas. Y una de esas maneras de perfeccionar que tiene el Señor es a través de las pruebas. Y como les dije, el fin no es destruirnos a través de la prueba, sino todo lo contrario, vivificarnos, pero para la gloria del Señor. Mirá lo que dice el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. El Señor no nos va a dejar en ese tiempo de angustia, de aflicción, para siempre. Ahora, este pasaje no es que está diciendo que la situación va a cambiar. Tal vez la situación no cambie nunca, pero la aflicción que se genera en la mente, en el corazón, Dios te va a sacar de ese pensamiento. Ahí sigue el pasaje y dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y ahí te das más cuenta, ¿no? Que lo que el Señor quiere hacer en tu vida no es algo tanto terrenal, superficial, sino algo más bien espiritual. Que vos sigas creciendo en el Señor, reflejando su gloria. No nos deberíamos tomar justamente este versículo como una promesa inalterable del Señor que se va a cumplir sí o sí. Ahí dice, ¿no? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Si lo tomamos literal, podríamos decir que, bueno, Dios no fue fiel conmigo, porque a mí me pasó tal cosa y tal cosa. Un ejemplo, ¿no? Les pongo, en una época que a Julieta, mi esposa, no sé, le agarró la costumbre de caerse de las escaleras, en una de esas se quebró como 6, 7 huesos de la mano y el brazo en 2. Entonces ahí yo podía decir, capaz miraba este versículo y digo, o ella no es salva o el Señor no es fiel. Y no puedo decir que el Señor es fiel, pero tampoco me puedo tomar esto literal, ¿no? Esto quiere decir que el Señor nos va a resguardar, pero no va a dejar que esa prueba nos termine aniquilando, destruyendo como Él destruye sí a sus enemigos, ¿no? Entonces vemos que el Señor es soberano.
Y al salmista no lo asombra la prueba en sí, porque sabe que Dios es soberano y así Él decidió en sus hijos, a través de las pruebas, obrar, ¿no? Imagínense Nabucodonosor, ¿no? El hombre tal vez más soberbio que se puede encontrar en la Biblia, ¿no? Al final de su locura, cuando fue restituido en su mente, en su reinado, él reconoció, no, Dios gobierna tanto en el ejército de los cielos como en los de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, no podemos tener esa actitud delante del Señor. El Señor ya decidió obrar así en nuestras vidas y es por su soberanía que Él lo decidió. Ahora te estarás preguntando, ¿no? ¿Qué hago yo con todo esto, no? ¿Qué hago yo con la soberanía de Dios y los demás atributos? ¿Qué hago con su omnisciencia, con su trascendencia? Bueno, hace lo que está haciendo David en este salmo, lo está alabando. O sea, recordemos, ¿no?, qué eran los salmos. Gabriel hace un ratito lo dijo. Son canciones. ¿Y cuál era la idea principal de estas canciones? Alabar a Dios, alabar a Dios. Y creo que en cada salmo deberíamos empezar así, ¿no? La idea central del texto. Alabar a Dios, 2 puntos, bueno, ¿cómo lo hacen, no?, a través de este salmo. Pero todos los salmos, ¿no?, desde el 1 hasta el 11, vimos cómo alabar al Señor. Y este salmo no evade eso, es alabarlo al Señor. Y ahora vos decís, bueno, pero ¿cómo es que lo voy a alabar en medio de la situación esa? Bueno, mirá, David está pasando un momento de persecución, de angustia, de prueba. ¿Y qué es lo que él nos dejó? Una alabanza al Señor. Él está alabando, él está diciendo a ese mensajero que vino, mirá, tranquilízate, ¿viste? Yo ya entiendo toda la situación, valoro el consejo que me das, que no lo voy a tomar igual, pero mirá, Dios es soberano. O sea, Dios está en su trono, nada lo va a mover a Él. Él es omnisciente, Él sabe todo. Yo me refugio en eso, me refugio en ese Dios soberano. La prueba a mí no me asusta, porque el Señor, si hay algo que prometió, fueron dificultades, fueron pruebas, fueron aflicciones, y que eso va a hacer que yo crezca espiritualmente. Y lo voy a alabar por eso. Lo voy a alabar por eso. ¿Y vos cómo lo podés alabar? Bueno, de la misma manera que lo está haciendo David. Esto que me está pasando me duele, mi situación de salud, tal vez sufro persecución, tal vez otro tipo de dificultad que estás atravesando. Pero ¿sabés qué podés decir en ese momento? Dios es fiel. Y lo alabo por eso. ¿Por qué? Porque Él me prometió aflicciones, me prometió pruebas para hacerme crecer. Y lo está cumpliendo. Lo alabo al Señor porque es soberano. Él no cambió todavía eso. Él decidió en su voluntad hacerme crecer a través de esto en su soberanía. Y que me estén pasando estas cosas, eso declara que Él es soberano, que Él sigue siendo Dios, que Él no ha cambiado. David se refugió en Dios porque sabe que es trascendente. Él está firme en su trono, inmutable. Sigue siendo Dios. Ningún agente externo lo puede hacer cambiar. Él confía porque sabe que es omnisciente. Él sabe todas estas cosas, sabe todas las intenciones del corazón. Él se refugia en Dios porque es soberano también. Pero nos va a seguir dando razones por las cuales Él confía en Dios en tiempos difíciles. Y esto lo vamos a ver en la segunda parte del versículo, cuando marca este contraste, ¿no?, que dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia. Y si vos te pones a pensar humanamente, ¿no?, ahí hay un contraste. El pero ese marca que la mayoría de las veces, o muchas veces, que se viene un contraste, ¿no? Viene hablando de algo y ahora como que lo va a invertir. Si al justo le tocan todas estas cosas supuestamente malas, aflicción, dolor, angustia, sufrimiento, y hay un pero, o sea, al justo lo deja sufrir, entonces ¿qué se puede esperar después de ese pero? Bueno, pero al malo le hace un bien. No va a decir eso el pasaje. Dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y tal vez no tomamos dimensión de esto a la primera vez que lo leemos, hermano. Pero si al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece, ese pero transforma nuestra prueba, ¿saben en lo contrario de aborrecer? En amar.
el Señor está mostrando su amor. O sea, aunque en el pasaje vos veas, pero Jehová prueba al justo, dice. Pero ¿sabes cómo lo podrías leer mejor? Jehová ama bondadosamente al justo, poniéndolo en prueba, dejándolo que pase en prueba. Y esto es tremendo, hermanos, esto es tremendo. Porque Gabriel lo decía justo la semana pasada. Vos decís, pero entonces, ¿qué cosa peor puede pasar que esto que estoy pasando? Y mira, lo peor que te puede pasar es que el Señor te aborrezca. Lo peor que podés experimentar en tu vida es el odio de Dios hacia vos, hacia tu vida. Porque eso significa que acá en tierra el Señor no te va a probar. El Señor no te va a probar. Vos no necesitás probarte tampoco nada vos mismo. El Señor ya te conoce bien. Sabe que no sos un hijo de Dios y por tanto te aborrece, te odia el Señor, porque amás el pecado. Entonces, si eso es lo peor que me puede pasar, ¿saben cómo tengo que tomar esto, hermanos, esta prueba? Es una bondad del Señor, es una gracia. Entonces, si lo peor que me puede pasar es ser inconverso, todo lo que yo sufra en el Señor, todo lo que yo padezca, porque el Señor así lo quiere, es una bendición, es una gracia. Porque ahí está diciendo, el Señor no me aborrece, el Señor me ama, porque me está probando. Es tremendo lo que está diciendo acá el salmista. Y cómo toma confianza, cómo anima esto a su corazón con estas palabras. El Señor odia a los impíos, odia a los malvados, a los que siguen la violencia. Entonces todo lo que me esté pasando a mí, como hijo de Dios, es una bendición. Claro, vos no vas a llegar a tu casa un día y vas a decir, no sabés la noticia que me enteré, re contento estoy, se murió mi tío. No vas a llegar así a tu casa, ¿no? Pero vas a entender que esa prueba te va a servir para bien. Como dijo Pablo, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y ese bien no es un bien humano, un bien terrenal, superficial. Es el bien de seguir creciendo, de seguir madurando espiritualmente. Y lo van a hacer nuevamente a través de las pruebas. Pero esto es tremendo, hermano. El tema de las pruebas en el creyente es una bendición del Señor, aunque no lo veamos así en su momento, ¿no? Hay pasajes incluso que dice, todo tipo de prueba al presente no trae satisfacción. Ese castigo no va a traer satisfacción, pero va a traer un peso tremendo para lo eterno. Eso. Y por último, en este punto, David nos va a decir que el Señor es santo y es justo. Dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ahí en el Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días, todos los días. Y acá podemos ver la santidad del Señor. Que el Señor aborrezca el pecado, aborrezca al pecador, no lo hace puro, no lo hace santo, sino al revés. Que el Señor sea santo, que el Señor sea puro, hace que tenga que odiar al pecador y a su pecado, a todos los que hacen violencia. Ahí dice, pero al malo y al que ama la violencia. La palabra de violencia no es estrictamente el hecho de un golpe que le puedes dar a alguien, una trompada o un acto violento como hoy se conocería, sino es el que ama transgredir en cualquier sentido la ley moral del Señor y que se satisface en eso. Eso es amar la violencia. Bueno, ahí dice a las personas esas, su alma, dice, los aborrece. Desde lo más profundo del Señor, Él aborrece a todas estas personas que aman la violencia, que buscan transgredir y transgredir día tras día, segundo a segundo, la ley del Señor. Entonces en eso podemos ver su santidad. Solamente el que odia el pecado podemos llamarlo santo, ¿no? Pero porque es santo, en realidad odia el pecado.
Pero después podemos ver su justicia en el versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. A veces nosotros tal vez observamos los atributos, las perfecciones de Dios como algo separado. Y humanamente lo tenemos que ver así por nuestras limitaciones, no los tenemos que especificar o explicar así. Pero en realidad no son características de Dios, aisladas de otras características. Es una perfección en sí, es lo que es el Señor. El Señor no va a actuar en justicia sin amor, no va a actuar en bondad sin verdad, no va a dejar de lado ninguno de esos atributos cuando Él obra. Pero acá también podemos ver como el Señor es santo y Él ama la violencia, también se puede ver su justicia. Es justo que Él castigue a los que persiguen la maldad, es justo que Él castigue a los que se burlan de Él. El Salmo 5 en el versículo 6, donde nos quedamos ahí, dice: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El Salmos 1:6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y tal vez anótenlo nomás a los pasajes para que no lo estén buscando, porque hay varios. Pero ahí en el Salmo 75:8, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Salmo 140:10, caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Salmo 34:16, la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Ezequiel 38:22, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Isaías 34:1 y 2, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. El versículo 8 y 9 de ese mismo capítulo de Isaías, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Y por último el Salmo 37:38, mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Dios es un Dios santo, es un Dios puro, y por tanto los odia. Odia al pecador, odia al que ama la maldad, pero también es el juez justo y por tanto los tiene que castigar con toda su ira, con todo el ímpetu. Claro, esto de hablar de que Dios aborrece, de que Dios odia al pecador, parece no encajar mucho en que Dios es amor y que ama a todo el mundo. Claro, el Señor ama también al inconverso, pero lo ama de una manera compasiva, estirándosele su piedad, su misericordia cada día. No lo ama igual que lo ama un hijo de Dios, no lo ve con esa rectitud. El Señor odia al pecado y por ende tiene que odiar también al que disfruta el pecado, al que día tras día va buscando la impiedad. El Señor es trascendente y eso le da confianza al salmista. El Señor es omnisciente, Él lo sabe todo, Él lo ve todo. Pero el Señor también es soberano. Él así decidió obrar en nuestra vida para que podamos crecer. Y aún así también en esas pruebas Él muestra su amor, Él muestra su bondad. Porque Él no nos castiga y no nos va a castigar como lo va a hacer con el impío. Y cuando Él dice que aborrece al malo, al que ama la violencia, está mostrando su santidad, su pureza. Y aún está mostrando su justicia a través de este castigo hacia ellos.
Así que el salmista no está para nada alarmado en esta situación, en este momento. De hecho, pareciera que lo invitó a entrar a este mensajero para que él se tranquilice, para que él pueda ver lo que es Dios a través de esa prueba. Y esta confianza él ya la demostró desechando todo método humano que le puedan ofrecer, porque él sabe en quién se refugia. Y esa confianza, ese rechazar ese método humano, también es como consecuencia de conocer bien quién es el Señor y confiar en quién es Él también. Pero por último vamos a ver que la última marca de esta confianza evidente es esperar la salvación final del Señor. Es esperar la salvación final del Señor. Y ahí en el versículo 7 va a decir, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Y otra vez nos encontramos con esta perfección del Señor, que Él es justo y ama la justicia. Y nuevamente no es algo al revés, no es que porque Él ama la justicia, eso lo convierte en alguien justo, sino que Él en esencia es justo y por eso ama la justicia. Él mismo es la norma, es el modelo de perfección para toda integridad espiritual. Ahí en el Salmo 33:5 dice, Él ama la justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ahora mirá este contraste, ¿no? Ya que Él es santo y puro, y odia al pecado y odia al pecador, así también porque Él es justo, Él ama la justicia, y al final el versículo va a decir, y por eso mismo el hombre recto mirará su rostro. En contraste de que por ser el Señor santo y tener que odiar al pecador, el pecador va a ser destruido, el justo un día va a mirar el rostro del Señor. Y ahí el hecho de que diga el hombre recto mirará su rostro puede dar la idea de en un juicio, cuando estás ante un juez, cuando el juez te miraba en esa época, eso significaba que tenías el favor del juez. Y tener el favor del juez significaba que eso te justificaba. Eras visto como el inocente, el justo, delante del juez. Entonces David acá está viendo eso mismo también. Voy a ver tu rostro, o sea, voy a obtener tu favor final. Y tu favor final justamente va a ser ese mismo, poder mirar tu rostro. Solo los de limpio corazón, solo los que miran con ojos de paz, ellos van a poder mirar el rostro del Señor un día. El Salmo 140:13 dice, ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. En cuanto a mí, dice el Salmo 17:15, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es tremendo ese versículo. Y en el Nuevo Testamento incluso dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y sabes que tal vez el salmista acá, David, en estos 3 puntos que hablábamos, en esta etapa de su vida en la que estaba padeciendo persecución, en la que estaba tal vez afligido, un poco triste también por la situación, no es que era indiferente, le daba lo mismo, pero tal vez en la mente el salmista tenía este mismo pensamiento que hubo mucho más adelante en la mente del apóstol Pablo, que entendía que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Tal vez esto es lo que lo llenaba a él de satisfacción, de ánimo, de entender que sí, hay una realidad, me están apuntando de todos lados me quieren hacer caer, a mi corazón están apuntando, a mi alma, a mi mente, quieren hacerme dudar en mi fe, pero yo no voy a dudar,
no voy a dudar porque esto es la soberanía de Dios, esto es la bondad de Dios. Yo no voy a buscar refugio en otro lado, porque el Señor mismo está permitiendo esto. Y si el Señor mismo es el que me lo trae, ¿por qué yo debería acudir a otra cosa? Que no es el que me permitió pasar por esto, sino al Señor mismo, ¿no? Y a su vez, como el punto final lo declara, o sea, sí, yo entiendo todo eso, entiendo que me están apuntando, entiendo que me pueden incluso matar, dice, pero lo que pueda sufrir en la carne no se va a comparar con mirar el rostro del Señor un día, con obtener el favor del Señor. A mí van a poder matar mi carne, pero no mi alma, estará pensando tal vez David. Es tremendo, ¿no? Cómo termina y cómo descansa en la salvación del Señor. En que Él un día, prueba tras prueba que pase, aflicción tras aflicción, Él está seguro, porque aún el Señor, permitiendo que lo maten, tal vez, Él sabe que por la gracia del Señor va a ser visto como justo y va a poder mirar el rostro del Señor. Y ahora, esto es lo que nos debe animar también a nosotros, hermanos. Pero a veces saben que tenemos ese pensamiento cuando pensamos en los atributos de Dios, en nuestra propia salvación, en el glorioso día que un día estemos en presencia de Dios. Tal vez mencionamos la frase, bueno, pero el Señor es soberano. Bueno, pero yo soy salvo, o sea, un día voy a estar en el cielo con el Señor. Pero no le decimos en un tono de confianza y de que eso nos anime a alabar al Señor. Lo decimos en un tono de resignación, lo decimos en un tono de, pucha, yo quería que pase esto y esto en esta situación, me gustaría que se arregle todo esto que está pasando. Yo quisiera ser soberano, pero bueno, Dios es soberano. O sea, lo decimos más con ese tono a veces que con un tono de alabanza y de confianza en el Señor. Incluso menospreciamos tal vez nuestra salvación eterna en algunos momentos diciendo, bueno, tal vez tengo tal y tal problema de salud, estoy re sufriendo, pero bueno, cuando me muera voy a ver a Cristo. Y lo decimos con ese ánimo también, despreciando que es lo más glorioso que nos puede pasar, estar en la presencia del Señor, alabándolo sin pecado. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra actitud en medio de las pruebas? Para poder sobrellevar las pruebas, ¿conoces al Dios que te está enviando las pruebas? ¿Qué estás haciendo para conocerlo? Incluso para cuando venga la prueba. Y hermanos, como les decía, esto no es solo un conocimiento, bueno, sé que Dios es soberano, omnisciente y, bueno, ¿cómo lo vas a demostrar a eso en el medio de la prueba? ¿Cómo vas a alabar al Señor? ¿Vas a exponer todos estos atributos del Señor con resignación, como recién te daba el ejemplo? ¿O realmente confiando en que sí, Él es soberano y gloria a Dios, porque está cumpliendo lo que Él prometió, que en su soberanía me va a mandar pruebas, voy a sufrir, pero al final no voy a ser destruido como estos impíos, no voy a ser destruido. El Señor me ama, Él está mostrando su soberanía y está mostrando que me ama a través de eso, porque a mí me prueba, pero el inconverso lo va a destruir. Tu salvación final, ese día tan glorioso que estemos delante de la presencia del Señor, es un consuelo también para tu vida en medio de la dificultad. Es un consuelo saber que porque Él ama la justicia y porque Él es justo, los rectos, los que son llamados justos, también un día van a estar con Él por toda la eternidad. Siempre digo lo mismo, parece que no tengo otra frase más para decir, ¿no? Pero siempre los animo, ¿no? a poder seguir ahondando en el pasaje. Estas cosas que hemos visto, yo sé que con una lectura rápida no se podrían ver, pero los animo a que sigan profundizando de acá hasta el próximo domingo en este pasaje. El Señor es bueno y si invertimos tiempo en la Escritura, le podemos conocer. Si no invertimos tiempo en la Escritura, no podemos conocer a ese Dios en quien David confiaba. Esto David no lo conoció de un día para el otro. Incluso no es que lo conoció a través de las pruebas, porque la experiencia en sí no aporta nada si no está esta resolución de refugiarse en el Señor como consecuencia de confiar en su carácter. No podemos confiar en su carácter si no conocemos su carácter.
no podemos conocer su carácter si no conocemos la Escritura. Y por ende también en consecuencia él se refugió en el Señor porque confiaba en su salvación final. Él esperaba esa salvación del Señor, que no tenía nada tanto que ver con una salvación física, terrenal, sino con una salvación final, eterna, hermanos. Así que estemos meditando, reflexionando en estas preguntas que se hicieron a lo último, hermanos, y que podamos alabar al Señor por todo lo que Él es, porque Él es nuestro refugio, nuestro refugio verdadero, ¿no? Y que se puedan ver estas marcas en nuestras vidas. Que primeramente rechacemos todo método humano, que no confiemos en el esfuerzo que uno pueda hacer, no caigamos en el pragmatismo, ¿no? Pero a su vez que esas marcas que se vean en el conocimiento de nuestro Señor, que día a día le estamos conociendo, y no es un conocimiento que queda en la cabeza, sino que baja al corazón y estamos dispuestos a alabarle en medio de la prueba. Pero también que se vea en nuestra vida que esto sí nos puede doler, nos puede causar diferentes emociones, sentimientos, la prueba, pero que al final se vea más que nada que esperamos la salvación final del Señor. Que entendemos que el Señor puede o no sacarnos esta situación, puede o no rescatarnos nuestra carne, pero sí que confiamos en que Él va a rescatar nuestra alma, porque hemos sido llamados justos, solo por su gracia, solo por su amor eterno. Así que oremos, hermanos, y terminamos por hoy. Padre amado que estás en el cielo, gracias, Padre, por estas verdades, Señor, que hemos visto específicamente hoy en cuanto a tu carácter. Señor, cómo conocer tu carácter nos tiene que animar en tiempo de prueba, cómo nos tenemos que aferrar a eso, Señor, en tiempo de aflicción, de persecución. Padre, pero no lo vamos a poder hacer si tenemos una vista, Señor, solamente en lo terrenal y no en lo eterno. Si acudimos directamente, Señor, a formas, a prácticas humanas que pueden o no ser buenas, cuando en realidad, Señor, tenemos para acudir a tu palabra, Señor, para conocerte más, Señor, día a día, para conocer tus perfecciones, tus atributos, Señor, y entender que tú obras de una manera soberana en nuestras vidas, pero, Señor, que aún en eso nos estás mostrando tu amor, tu bondad, Señor. Y así es como debemos ver las aflicciones, Señor, como una muestra de tu bondad, Señor, y glorificarte por eso. Porque sabemos que al justo, Señor, tú vas a probar, al justo. Pero al impío, Señor, lo odias todos los días y al final va a ser destruido, Señor, lo vas a hacer desaparecer. Padre, que pensemos en tu santidad, en tu justicia, en que eres justo, Señor. Pero aún, Señor, que te alabemos, Señor, porque un día, Señor, nos salvaste de nuestros pecados. Señor, aún nos salvas día a día de esa esclavitud, de ese remanente. Pero un día, Señor, en la glorificación, esa salvación final, Señor, vamos a estar en tu presencia, contemplando tu rostro. Y nada de lo que hayamos sufrido, Señor, en esta tierra puede ser más pesado, Señor, que lo glorioso que vamos a disfrutar en el cielo, Señor. Padre, que pensemos en lo eterno día a día a través de las pruebas, Señor. No en cosas banales, superficiales, Señor, que el mundo ofrece, Padre. Pero también, Señor, que no seamos insensibles ante los que están padeciendo prueba, Señor. Que podamos servirlos, Señor, recordándoles, Señor, las verdades escriturales, Señor, y amándolos también en lo práctico, Padre. Señor, te agradecemos por este día. Queremos salir de este lugar amándote, glorificándote, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que pueda cambiar nuestra vida día a día, Señor, renovar nuestra mente momento a momento, Padre. Gracias por todo, Señor, lo que escuchamos, y te rogamos que podamos seguir meditando en eso. En el nombre de Cristo Jesús, amén.